Hola, soy Cristian Machuca y estamos en un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Liliana Najar y para esta serie de educación política estamos hablando sobre transformación social, pero antes de hablar de las preguntas, Liliana, háblanos un poco de quién es Liliana. Bueno, muchas gracias, Cristian, y un saludo muy especial a todas las personas que nos pueden estar viendo hasta ahora. Bueno, pues Liliana Najar es una hija de Dios, principalmente. Soy abogada, también soy madre y me dedico a la defensa de la justicia y de los derechos porque eso es un tema que nos apasiona a los abogados y que además es muy necesario para nuestra sociedad. En ese tema de la formación académica creo que es muy importante decir, eres abogada, pero ¿por qué te dio por estudiar Derecho? A mí el derecho siempre me gustó. Yo, como desde noveno de bachillerato, quería estudiar derecho. También pensé en estudiar medicina. Las cosas no se me dieron por la medicina, pero finalmente al final logré unir las dos cosas porque pues soy abogada, pero estoy terminando mi maestría en Derecho Médico. Entonces junté las dos. Bonito, y vamos trabajando este tema. Hay un tema que creo que es muy álgido, que posiblemente se habla poco, no se habla, y quisiera que habláramos en este episodio, si hay de la transformación social y que esto tiene muchas aristas, pero que me hables un poco sobre qué es efectivamente la violencia intrafamiliar. Para ti, ¿qué o cómo lo ves, cómo lo concibe Liliana este tema? Bueno, la violencia intrafamiliar tiene una cantidad de definiciones. Hay diferentes entidades que han opinado acerca de eso, pero yo lo podría encasillar en que la violencia intrafamiliar es toda acción u omisión que se hace contra una persona y que le genera alguna afectación, sea física, psicológica, sexual, económica y todas las anteriores que a esa persona le genere algún daño y que le quede algún tipo de secuela. No necesariamente tiene que ser una secuela visible, también hay secuelas que no se ven, pero sí quedan dentro de la humanidad de la persona. Entonces es como acción u omisión que afecta la integridad de una persona. Acción u omisión. Pero entonces creería que hay diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Tú hablabas de pronto las que no se ven, creo que las más visibles son las que se ven, pero entonces, ¿cuáles son esos tipos que tú has evidenciado en lo que llevas trabajando? Bueno, pues digamos que la que más se conoce es la violencia física, entonces creo que es bastante entendible para todos, que es la agresión que se genera en el cuerpo de una persona y que le genera algún tipo de daño y afectación, pero también estamos hablando de la violencia psicológica, que son si les digo, la violencia psicológica tiene los índices más altos ahorita en Bogotá, porque estamos hablando de esa violencia que busca menoscabar el espíritu de la persona, entonces se busca humillar a la persona, se busca disminuirla en su integridad mental, de tal forma que la persona llegue a sentirse totalmente incompetente, incapaz y genere ciertos tipos de dependencia ante diferentes personas o ante diferentes situaciones. También hablamos de la violencia sexual, que es un tema bastante difícil porque es es tratado al interior de las familias de manera muy oculta, pero que desafortunadamente las personas más vulnerables de una familia son las que están sufriendo las mayores tasas de violencia intrafamiliar en el ámbito sexual. Estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes que viven esa situación y que en muchos casos guardan silencio y en medio de diferentes dinámicas familiares tienen que aprender a sobrellevar esa situación y desafortunadamente si este tipo de personas violentadas, tanto las físicas como las psicológicas como las sexuales, no reciben un tratamiento, ya se ha logrado comprobar que estas personas vienen a ser victimarios en el futuro o pueden ser reincidentes de violencia. O sea, ya quedan como con
como con esa posibilidad que se repita esa situación. Entonces, por eso es tan importante crear las señales de alerta. Y también tenemos la violencia económica. Entonces es cuando al interior de la familia, mire, usted no puede hablar, usted no puede pedir absolutamente nada porque aquí el que tiene el dinero es él o ella, independientemente de la persona, pero se ejerce una violencia económica en que la persona no se le da absolutamente nada, no tiene derecho económico a nada, cuando se estaba hablando en un entorno familiar, en un entorno de pareja, que siendo sociedad conyugal, pues se comparte todo, absolutamente todo, como toda sociedad, tanto los pasivos como los activos y muchísimo más. Si tienen unos ingresos, deben ser compartidos en equidad, en igualdad entre la pareja, obviamente mediante un acuerdo, pero un acuerdo que permita que ambas partes tengan dignidad. O sea, lo que veo es que es muy común este tema, posiblemente no se habla por miedo, por represión, pero hablabas que sí hay algunos tipos de violencia más frecuentes. ¿Cuál podríamos decir que son esos tipos de violencia más frecuentes o que has evidenciado en la experiencia que tienes? Hay digamos que las tasas más altas de violencia es violencia contra la mujer. Eh, Más allá de lo que se esté presentando dentro de las familias, la violencia contra la mujer tiene las tasas más altas, no en vano acá en Bogotá tenemos la Secretaría Distrital de la Mujer, porque precisamente fue necesario crear una entidad, porque la gran mayoría de violencia era ejercida contra la mujer, estamos hablando sobre un 70% que es únicamente hacia la mujer, entonces por eso se crean como mecanismos para ayudar y crear como una unión entre varias entidades para que de esta manera se pueda frenar este tipo de violencia. Este es el índice más alto. Le siguen los niños, le siguen obviamente los hombres y estamos hablando, y en cuanto a la tipología de violencia, estamos hablando de la psicológica, la que tiene el índice más alto. Y se presenta en algún estrato específico que se evidencie más, porque yo he leído, en lo poco que he leído del tema, es que se presentan en todos los estratos, pero digamos que lo más evidente son estratos que no son tan altos, pero que todo estrato se da. ¿Qué tan evidente es desde tu perspectiva o cómo se muestra esto? O simplemente en algunos es una violencia oculta, en otros es una violencia evidente porque obviamente es muy fuerte. ¿Cómo lo evidencias? Lo que pasa es que en los estratos altos hay violencia, la hay, sino que hay temor al estigma social. Entonces hay temor a que qué van a decir mis vecinos, qué van a decir mis amigos. Si de pronto yo salgo a la luz pública y digo mi esposo me está violentando o mi esposa me está violentando, porque también tenemos hombres víctimas de violencia, entonces vamos a perder el trabajo, no va a haber la posibilidad de tener un buen estatus económico, ya no vamos a poder ir al club porque qué van a decir los demás, pero claro que la hay. Hay un índice muy alto en los estratos altos de violencia intrafamiliar, violencia económica, hay bastante, y violencia psicológica, que eso sí está en todos los estratos. Lo que pasa es que en los estratos no altos, lo que pasa es que las personas no tienen temor a ese estigma social como las personas de estratos altos, entonces lo que hacen es salir, colocar la denuncia, pero en esos casos lo que se presenta es muchísima reincidencia. Presentan la denuncia, pero luego llega la mujer o llega el hombre a decir es que yo lo perdoné, yo quiero por favor que lo saquen de la cárcel, y lo he visto en diferentes entidades en mi ejercicio profesional, que la persona violentada dice yo quiero que lo saquen, ustedes ¿por qué me le hacen eso? Y bueno, Me lo están entonces, dañando. me lo están dañando ustedes, yo lo necesito, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál podría, o desde tu visión como abogada, cuál es la principal causa de violencia? ¿O no hay una principal causa? Simplemente puede ser que se crió así o la genética. ¿Cuál creerías? O sea, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, pero ¿cuál consideras que es la principal causa de la violencia? Para mí hay varias causas. Principalmente podemos hablar de los hogares. Al interior de la familia se presentan diferentes dinámicas y obviamente los papás no nacen aprendidos. Los papás aprenden en el proceso de la vida y de su pareja y de su constitución familiar cómo criar unos hijos. Pero ¿qué pasa? Cuando esos padres llegan con algún tipo de trauma de su niñez
y un trauma que no lo han trabajado a través de profesionales, a través del desarrollo también de su vida espiritual, de cantidad de cosas y mecanismos que hay en la sociedad, y llegan con esas dificultades, llegan a conformar familias y a formar unos niños en escenarios en los cuales ellos no estaban totalmente curados para formarlos. Entonces, a veces, esas pautas de crianza que no se olvidan y que fueron traumáticas, la persona llega a repetirlas a ese hogar. También hay algo social, y es que en la sociedad se aceptaba el tema de la violencia. Miren, como anécdota les cuento, mi mamá cuenta que a muchas de las hermanas de ella mayores y tías les decían, bueno, mijita, usted se casa hoy, a los 8 días su esposo le pega, pero pues es lo normal porque es su esposo y él tiene derecho a hacerlo. Y ellas a su vez decían, sí, yo sé, él tiene toda la potestad de hacerlo, y al hombre además le decían, porque acá no estamos tratando de generar odios y rencores, creo que eso le ha hecho mucho daño a la sociedad, pero al hombre le criaban y le decían, usted tiene que pegarle a su mujer a los 8 días de casado porque ella tiene que saber que usted es el que manda. Entonces, culturalmente también había una, digamos que una impregnación de ese tema que era totalmente nocivo, pero aparte de eso también los traumas que tienen las personas. Creo que es importante llegar lo más sanos posibles a la conformación de un hogar, y si no estamos sanos, tratar de criar esos niños y esos pequeños seres lo más cuidados en el sentido de factores externos que puedan llegar, y más bien criarlos, yo como siempre lo he dicho, en los principios y valores cristianos. Dentro de lo que tú sabes, ¿hay alguna política pública que hable en contra o si en la prevención del maltrato intrafamiliar, o faltaría más? Hay bastante regulación al respecto. Tenemos a nivel nacional, distrital, local, una cantidad de insumos legales frente a eso. Tenemos la ley contra la violencia intrafamiliar, tenemos el Código Penal, el Código de la Infancia y la Adolescencia, tenemos la Secretaría de la Mujer, tenemos una cantidad, tenemos rutas además de atención a la violencia que se manejan a nivel distrital, y eso ayuda y eso está bien, pero yo creo que estos temas hay que tocarlos en los entornos educativos. O sea, si yo quiero tocar el problema de fondo, más allá de medidas correctivas que son importantes, hay que tomar medidas preventivas, y las medidas preventivas se toman desde la primera infancia. Se toma como cuando yo una vez vi un par de niños jugando que venían de escenarios violentos, estaban en una fundación, y el niño le decía al otro, bueno, vamos a jugar a las peleas, ¿no? Entonces yo le saco acá un cuchillo y entonces lo voy a chuzar, y ese tipo de situaciones que uno ve en la primera infancia, pues ahí es donde hay que empezar a trabajarlas con los padres además, pero que sea algo desde la misma raíz de la sociedad que son los niños. Porque las medidas correctivas ya de pronto con los adultos, pero para que eso no se repita tenemos que empezar a trabajar desde la raíz los problemas. Durante la pandemia, creo que fue uno de los que más desencadenó la violencia intrafamiliar. ¿Creció, disminuyó o se mostró más evidente lo que estaba sucediendo al entorno del hogar? Yo creo que se acrecentó porque las cifras nos lo dicen, pero también sacó a la luz muchas problemáticas internas familiares que no se estaban trabajando. Entonces, las parejas no se veían durante todo el día, sus hijos llegaban 5 de la tarde, de 5 a 7 hacen tareas, de 7 a 8 comen y a dormir. Cuando ya está toda la familia compartiendo, se sienten en la obligación, les guste o no, de compartir y de poder conocerse en el uno al otro, y además enfrentar las problemáticas que a veces se empiezan a pasar por alto. Entonces, al estar ya las familias ahí, o arreglaban las cosas o se acababan. Pero precisamente con todo el problema de pandemia y demás, pues los problemas de violencia se acrecentaron, porque ya no había la posibilidad de la persona decir, estamos de mal genio, entonces voy a la calle, sino no, pues estamos finalmente acá todos bajo el mismo techo. Entonces eso hacía que el nivel de estrés se incrementara, pero a su vez, además, la baja tolerancia, ¿no? La baja eh, armonía que debe existir al interior de cada persona para poderla brindar a su hogar, a su familia, eso estaba faltando.
Entonces, sí hubo una serie de problemáticas complejas. Un caso terrible fue un niño que escuchó a sus papás discutir y estaba tan cansado de escucharlos discutir, y esto lo vimos en noticias y todo, y el niño se lanzó del balcón, un niño de 12 años. Entonces son cosas que uno dice, ¿cómo es posible que esto pase? Y muy seguramente los papás no querían que eso pasara, pero no entendemos que en la dinámica familiar no solamente es papá y mamá, sino que hay unos seres que están alrededor que pueden estar viendo estas situaciones. Entonces, la pandemia sacó muchos problemas a la luz que definitivamente las familias tuvieron que afrontarlos. Espero yo que la gran mayoría los haya afrontado de manera positiva, y los que no, pues evidentemente hayan terminado muy mal y hayan acabado familias en la pandemia. Lili, veo que eres una mujer muy preparada y eso es bueno. Para esta sociedad necesitamos mujeres que se preparen, hombres que se preparen, y creo que la labor que has venido desarrollando es excelente y te felicito por esto. Y me gustaría saber qué proyectos vienen, porque sé que hay proyectos, estás trabajando en la localidad de Barrios Unidos y me gustaría que nos hablaras un poco de lo que estás desarrollando, de lo que quieres trabajar en este tiempo, porque sé que también quieres candidata a ir por eh, Colombia Justa Libres y la coalición que se hizo con el conservador. Háblanos un poco de esta aspiración que tienes. Bueno, pues esta es una aspiración que venimos desarrollando hace ya un tiempo. Dios nos ha permitido inscribirnos como candidatos a la Junta Administradora Local de Barrios Unidos. Tenemos el número 85. Y bueno, allá hay mucho que hacer. Si nosotros vemos, la localidad de Barrios Unidos está casi que en toda la mitad de Bogotá. Es una localidad que no tiene casi construcciones altas, es muy plana, pero tiene una serie de problemáticas que desafortunadamente se presentan y que están ocultas. Una de las problemáticas es la seguridad, porque tenemos el 7 de agosto. Todos sabemos que ya es un escenario agreste en temas de seguridad. Tenemos el 12 de octubre y donde hay comercio también hay problemas de seguridad. Y los índices de violencia, hablando de violencia de todo tipo, ya no hablando de violencia únicamente intrafamiliar, sino lo que es violencia en general, se ha logrado establecer que las cifras del 2021 respecto al 2022 han aumentado en un 100%. Entonces ahí uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer? Y es donde para mí la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y bueno, eso suena muy a cliché, pero es cierto. Y es donde tenemos que empezar a trabajar en las familias, en los colegios, en la comunidad. La alcaldía no solamente está para hacer eventos, que están muy bien, de promover concientizaciones está muy bien, pero si las cifras nos están aumentando, pues algo está pasando. Tenemos que generar un mayor control, y el edil lo que se encarga y parte fundamental de sus funciones es generar un control político a la alcaldía local. Entonces, dentro de la alcaldía local, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está faltando? ¿Cuál es la voz que hace falta que esté ahí para que la violencia, en vez de incrementarse, empiece a disminuir? Para que los entornos escolares, los niños no estén rodeados de una cantidad de personas que los estén induciendo al consumo, que eso también es un tipo de violencia, ¿no? La violencia es acción, pero la violencia también es omisión. Si yo dejo de hacer algo y estoy generándole un daño a alguien, estoy siendo violento por omisión y le estoy generando algo. Entonces es también nosotros ver esa serie de problemáticas y poder ayudar, y parte de la propuesta a la candidatura de él es poder generar ambientes más seguros para las personas que están allí. Y es que hay muchas cosas, o sea, la violencia es parte también por la persona en sí que no ha sanado, parte el entorno, parte la cultura como lo veíamos, pero también hay otra serie de cosas, y es fortalecer la policía, es la iluminación. O sea, no tenemos que hacerle el camino fácil a las personas desadaptadas que están haciendo daño a la sociedad. Entonces hay muchas cosas por hacer. Bueno, realmente esto es bueno que la gente lo sepa, y cuando nace entendiendo el sistema, nace con la idea de que las personas básicamente puedan saber que dentro de la política hay personas que pueden estar, que pueden ejercer cargos, y por eso hemos venido invitando a varias personas a este espacio para que sepan que hay personas que se han preparado, que han trabajado en pro de la sociedad. Por eso te felicito. Y hay una pregunta que
siempre le hago a todas las personas que pasan por este espacio de Entendiendo el Sistema, y es básicamente cómo crees que la pandemia afectó la manera o la política en Colombia. La pandemia nos trajo un cambio y nos tuvimos que preparar en muchísimos aspectos. Entonces, la educación cambió, ¿sí? La política, a su vez, tuvo que cambiar porque tuvo que adaptarse a las nuevas problemáticas del mundo. Ya nosotros no tenemos que hablar únicamente de problemas locales, aquí del barrio, aquí del sector, sino que tenemos que empezar a pensar en que hay problemas que nos conciernen a todos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, y volviendo al tema de la violencia, estamos hablando de un tema que es una problemática a nivel mundial. Entonces, la pandemia de alguna forma nos unió y nos hizo ver problemas que estábamos viendo muy locales para empezar a verlos a nivel mundial. ¿Qué pasó con la salud en la pandemia? No, las personas están muriendo, les está dando un virus, y les guste o no, a los países les tocó unirse en procura de generar una unión para frenar todo este contagio que se estaba llevando muchísimas personas. Entonces, a la hora de hacer política, yo tengo que pensar ya no a nivel personal, porque gracias a todo el fenómeno de la globalización, pues hay muchísimas cosas que se han globalizado. Entonces yo ya no puedo pensar en el niño acá con solo lo que se le enseñó, sino con el niño que además tiene acceso a las redes sociales y que perfectamente puede estar teniendo culturización de Japón, de Asia, de Corea, de Estados Unidos. Entonces, asimismo, toda la política tiene que ser un poco más global porque estamos en medio de la globalización. Sí, y además también tener cuidado de que ciertos temas globales que no nos gustan tampoco nos lleguen a nosotros como nación independiente. Entonces, la política tuvo que abrirse, sí, claro, pero al mismo tiempo que se abre a temas globales, tiene que tratar de guardar su soberanía, de no perder su soberanía y decir qué es lo que yo quiero para mi país, muy a pesar del fenómeno global que se esté presentando en diferentes temas. Lili, te agradezco por el tiempo, por ilustrarnos en este tema tan álgido. La verdad, parece un tema que fuese fácil de hablar, pero creo que trae problemas a veces cuando se está viviendo. Creo que tal vez lo digo yo sin haber estado tan en el fondo, que posiblemente has tenido que pedirle a Dios perdón por toda la gente que ha hecho eso, porque a veces uno hace como ese proceso de sanación, diríamoslo así, personal, de todo lo que ve y hace lo que este programa no lo hemos puesto de espiritual, pero sí creo que a veces uno tiene que decirle, Señor, perdónalos, y hacer lo que hizo Nehemías. Señor, perdóname, porque a veces soy indiferente a estos temas, y te agradezco por la labor que haces, y confiamos en Dios que vas a lograr ese dilato, y sabemos que lo vas a lograr. Recuérdanos el número, por favor. Claro que sí, es el número 85. Estamos en coalición con el Partido Conservador, Colombia Justa Libres, con el Partido de la U, y pues todos además invitados a que pensemos en estos problemas sociales, en que seamos actores de cambio y que en medio del escenario donde Dios nos coloque, el edilato, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia, lo que sea nuestra empresa, seamos agentes de cambio y que seamos personas que llevemos luz en medio de tanta dificultad que presenta nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias a cada una de las personas que han visto este episodio de Entendiendo el Sistema. Gracias por compartir, y seguimos avanzando en este proceso de que la gente entienda la política de una manera diferente. Dios los bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.